con el sugestivo título de ¿Quién es el Rey? Vamos a ponernos en pie para darle lectura al Salmo 48 y presentar en oración la clase al Señor. Leemos en el Salmo 48, versículos del 1 al 3. Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, sitiada sobre monte santo. Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sión, el monte santo, es la ciudad del gran Rey. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias, Padre, por este nuevo día. Te damos gracias porque tú nos has permitido, Dios Todopoderoso, llegar hasta tu casa para alabarte y bendecir tu nombre. Señor, vamos a entrar, Señor, a estudiar tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú nos enfoques, Padre, en esta tarea que tenemos por delante, Padre. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para poder recibir, Dios, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Padre. Padre Santo, también te pedimos, Señor, que tú despejes, Dios, todos los aires, Padre, que el internet pueda funcionar, Padre, para que pueda llegar tu palabra a toda aquella persona que lo necesite a través de las redes, Señor. Te pedimos que aligeres los pasos, Dios, de las personas que han de llegar esta mañana, Padre, que vengan con cuidado, pero que lleguen con bien a tu casa, Padre. Te lo pedimos todo esto en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lección 8, segunda unidad, de esclavos a nación. ¿Quién es el rey? Bajo el tema, la elección de Dios. Texto bíblico, primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 7 y capítulo 10, versículos del 17 al 24. El texto áureo se encuentra en primera de Samuel 10, versículo 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, tú nos darás un rey. En las pasadas lecciones estudiamos el desarrollo y crecimiento de Israel como nación. Vimos a Israel salir de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Luego comenzaron el proceso de conquista y posesión de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Dentro de este proceso, Dios estableció un gobierno donde Él sería el soberano divino, mientras que sus líderes terrenales serían jueces gobernantes, bajo los cuales el pueblo retendría su libertad política y religiosa. La función de los jueces sería desempeñar funciones como gobernar, liderar y militarmente en tiempos de crisis, además de presidir la audiencia para administrar justicia al pueblo. La historia del reinado de los jueces es la historia de un ciclo continuo de apostasía y arrepentimiento. Cuando los israelitas se apartaban del Señor, sus enemigos comenzaron a prevalecer. Sufriendo bajo la opresión y la guerra, el pueblo clama a Dios. Él levanta una Débora o un Gedeón, como vimos en la lección pasada, que el pueblo llevaba muchos años escondiéndose de los madianitas, y el Señor levantó a Gedeón para que Gedeón luchara y liderara el ejército y poder liberar a Israel. Este periodo de la historia del pueblo de Israel duró 400 años y comenzó con el primer juez llamado Otoniel y duró hasta la instauración de la monarquía con Saúl como primer rey de Israel. En este periodo de la historia que veremos a continuación, estamos al final de la era de los jueces, como el profeta y sacerdote Samuel como último juez, y al pueblo de Israel bajo un gobierno teocrático que funcionaba como una confederación de tribus.
como estamos viendo, la clase de hoy va a ser una clase así como medio gubernamental, porque lo que vamos es a estudiar el cambio del sistema de gobierno del pueblo de Israel, de un pueblo totalmente teocrático, que era un pueblo dirigido por Dios, a una monarquía. Y las razones por las cuales esto se hizo y cuáles fueron los resultados de este estudio. Porque sabemos que desde que el Señor liberó al pueblo de Egipto, no importaba quién fuera el líder, él era el soberano. Y todo el pueblo entendía que a través del líder que estuviera en ese momento, fuera Moisés, fuera Josué, eran instrucciones directas de Dios, porque ellos no tenían un rey, solamente tenían un líder que era el que dirigía. Y este líder, como vimos ya anteriormente, el primero que fue Moisés, el Señor le permitió que él nombrara 70 ancianos para que lo ayudaran en la administración de las situaciones cotidianas que ocurrían en el pueblo, porque el pueblo era demasiado grande para que Moisés solamente se encargara de trabajar las situaciones cotidianas del pueblo. Estos jueces que estaban desde la época de Moisés, pero no se les llamaba jueces, pero era la misma función, lo que ellos hacían era que recibían las querellas de la gente. Si aquel venía a pelear porque aquel le mató una cabra, pues entonces, ¿quién iba a ser el culpable? ¿Cuál era la que se iba a restituir por lo perdido? Esas decisiones las tomaban estos 70 ayudantes de Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra el pueblo a Canaán, conquista la tierra de Canaán y se reparte la tierra, las 12 tribus se separan, porque cada una se fue a la tierra que el Señor le designó. ¿Qué sucede? Que no tienen un gobierno central. Tienen entonces un juez, que en una época fue Otoniel, que fue el primero, y el último fue Samuel, en el camino fue Gedeón, Débora, y eran jueces que el Señor levantaba cuando había una crisis, pero esas crisis ocurrían porque el pueblo se había olvidado de lo que el Señor había hecho por ellos, de sus estatutos, de sus reglamentos, de sus leyes, y no las seguían, y comenzaron a cometer idolatría. Comenzaron a adorar otros dioses porque era lo que sus vecinos hacían, que es lo que hemos venido trabajando desde que estamos trabajando esta unidad. Israel no acepta o no internaliza el hecho de que ellos son un pueblo escogido, son una nación aparte, con una situación aparte, con una reglamentación diferente, porque esa reglamentación era una nueva reglamentación, un nuevo estilo de vida, para que sirviera de ejemplo a las naciones que estaban alrededor. Pero ellos insistían en imitar lo que hacían los demás. Y si los demás tenían un ídolo de piedra como Dios, ellos querían un ídolo de piedra como Dios. Se lo fabricaban y lo adoraban. Y entonces esto provocaba que el Señor se separara de ellos y ocurría alguna crisis que generalmente era una invasión de los mismos vecinos que tenían. Y entonces, llegado a este punto, pasaron 400 años donde estamos en el que me separo del Señor, hago lo que me da la gana, ocurrió una crisis, el Señor escucha los reclamos, levanta un líder, el líder los liberta, durante un tiempo ellos alaban a Dios por esa liberación, pero vuelven a caer en lo mismo. Ese ciclo se estuvo repitiendo durante 400 años, hasta que llegamos al profeta Samuel. Y aquí entonces ocurre otra situación, que es la que vamos a estudiar en la lección de hoy, pero primero vamos a leer los objetivos de la clase. Si Angie me pasa la gracia. Alguien por favor que lea los objetivos. Quienes estudien esta lección podrán reconocer en la primera forma del gobierno que el pueblo de Dios tuvo fue mismo quien gobernó al pueblo a través de los jueces electos por él. El pueblo de Dios pasó de ser a un conjunto de clanes
para ser una nación unificada bajo la dirección del rey como gobernador del pueblo. Esa transición fue probablemente porque se sintió como un rechazo de Dios. Sin embargo, el mismo Dios aconsejó que se implantara. La conmovisión cristiana, debido al concepto de la encarnación del Verbo, provee espacio para que un ser humano pueda gobernar como Dios manda y a su vez honrar la sabiduría del pueblo. Dentro de los objetivos nos está indicando que vamos a ver, que ya lo repasamos, la primera forma de gobierno que el pueblo de Dios tuvo, que obviamente fue Dios mismo, porque él era el gobernante, el rey supremo de su pueblo. El pueblo, cuando salió de Egipto, eran unas tribus o unos clanes, que estaba dividido por el nombre del hijo mayor que tuvo Jacob, o sea, de cada hijo que tuvo Jacob. Subsiguientemente, obviamente ellos murieron, pero sus descendientes adoptaron el nombre de ese hijo como el nombre de su clan. Por lo tanto, tenemos un gobierno con 12 clanes, que sencillamente cuando llegaron a Canaán, pues se repartieron la tierra, pero en sus asuntos individuales se manejaban a su manera. No había un reglamento, no habían ordenanzas, no habían leyes unificadas. Cada cual decidía como quería los asuntos internos de su clan, pero esto no abonaba la unificación nacional. Entonces, tenemos una transición porque, como vamos a ver ya pronto en la lección, unos ancianos ayudantes, los famosos ayudantes del juez, que en este caso era Samuel, van donde él y le piden algo. Y ese algo comienza una transformación a un nuevo sistema de gobierno. En el vocabulario que aparece en la lección tenemos Mizpa. Es una villa en el territorio correspondiente a la tribu de Judá en los tiempos de Samuel. Dios libró al pueblo de los filisteos en una batalla en esta villa. Mizpa era uno de los puntos importantes que servía de escala en los viajes que hacía Samuel para impartir justicia a la tierra de Israel. O sea, que estamos hablando de un territorio inmenso con un solo juez. Y este juez viajaba de pueblo en pueblo, de clan en clan, impartiendo justicia en aquellos asuntos que los ayudantes que estaban en esos pueblos no podían resolver, que generalmente era cuando había de por medio un juicio por un caso que implicara sangre, o sea, asesinato, muerte. Pues en esos casos, este juez Samuel era el que iba e impartía justicia. Pero imagínense, un juez para todo ese territorio a pie, en esa época no había carro, no había avión, era a patita de un pueblo al otro. O sea que estamos diciendo que básicamente ese juez tal vez pudo ir a cada tribu una o dos veces en su vida y no pudo estar constantemente allí. Y entonces eso aumentó esa necesidad que vieron los ancianos de tener un nuevo gobierno, un gobierno unificado. Vamos a leer entonces los versículos del 4 al 6 para ir entrando en contexto de lo que estaba pasando en Israel. Susan. Dios les bendiga, hermano. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle: tú ya no eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne
como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor. Gracias. Estamos viendo aquí un contexto de cómo está la situación en ese momento en Israel, cuando los ancianos se acercan a él y le piden un rey. Pero vamos a ver, a desmenuzar esto un poquito. ¿Quién es Samuel? Samuel fue el último juez de Israel, pero también era sacerdote, sumo sacerdote y profeta. Samuel es el hijo de Ana y Elcana. No sé si ustedes recuerdan la historia de Ana, que fue al templo a orar a Dios para que le hiciera el milagro de darle un hijo. Exacto, y que su promesa fue que cuando ese niño fuera destetado, ella lo iba a entregar al templo para que sirviera bajo el mandato del sumo sacerdote que estaba en ese momento, que era Elí. Pues Samuel es ese niño. Samuel, Dios lo llamó como profeta desde niño, que de hecho fue él quien le dijo a Elí lo que iba a pasar con sus hijos y con él, que iban a morir todos el mismo día. Entonces, de ese momento en adelante, él se constituyó como profeta, aún muy jovencito, de Israel. Y también cuando Elí murió, él asumió el sumo sacerdocio y fue juez sumo sacerdote por 47 años. Sus hijos son Joel y Abija. ¿Qué pasa con Joel y con Abija? Que Joel y Abija no respetaban los mandatos del sacerdocio. Historia repetida, que fue lo mismo que le pasó a Elí. Su papá es sumo sacerdote, pero sus hijos no le importaba. Aunque fueron criados dentro de la tribu de Leví, aunque eran sacerdotes, ellos sencillamente hacían lo que le daba la gana y rompían los mandatos y las estipulaciones que había dado Dios sobre el proceso de recibir las ofrendas y exigían soborno de las ofrendas que se supone que entregara el pueblo. Entonces los ancianos lo vieron, se percataron de esto y pasaron los años. Ya Samuel estaba muy anciano, sus hijos estaban por la libre y se supone que uno de sus hijos, el mayor, era el que iba a heredar el puesto de sumo sacerdote. Y los ancianos le dijeron: no, Samuel, tú has sido profeta, juez, sumo sacerdote por 47 años, pero no podemos bregar con tus hijos. Por lo tanto, necesitamos otro tipo de gobierno, otro tipo de liderazgo. Lo que pasa es que a estos ancianos se les olvidó que el mandato viene a través de Jehová y que si Jehová tenía que proveer un nuevo sumo sacerdote, él lo iba a proveer, que fuera de acuerdo a sus mandatos y estatutos. Pero a los ancianos esto se le olvidó y decidieron que querían un hombre como gobernante. Nuevamente, copiando lo que todas las naciones de alrededor tenían. Entonces, ellos van en forma imperativa y en forma exigente donde Samuel y le dicen: yo no quiero que tú seas más el juez, yo no quiero que tú seas más el que mande. Nosotros queremos un rey humano, un hombre que nos lidere, que unifique las tribus, porque ellos entendían que de esta manera iba a haber un gobierno que iba a unificar todas las tribus en una. Volvemos otra vez, se les olvida que quien unifica es Jehová, que si ellos hubiesen seguido todos como tribus los mandatos de Jehová, estarían unificados en una nación sin necesidad de un rey humano. Entonces, ya así raspado, le dijeron: tú ya eres un viejo, ya no te queremos, pero tampoco queremos a tus hijos. Por lo tanto, nómbranos un rey. Samuel se molestó, obviamente. Lleva 47 años sirviéndole al pueblo de Israel. Y él se sintió disgustado
por lo que le pedían y como se lo pedían, porque era un imperativo. O sea, tienes que ponernos un rey, no es si tú quieres, si tú puedes, cuando tú quieras. No, no, no. Queremos un rey y lo queremos ahora. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que él le dijo, yo tengo que orar, yo tengo que presentarle esto al Señor y que él dé su parecer. Entonces, Israel estaba solicitando a través de los ancianos cambiar de un gobierno teocrático a una monarquía. ¿Qué es un gobierno teocrático? Un gobierno en el cual Dios mismo es el soberano. El mayor y tal vez el único ejemplo entre las naciones es Israel como nación teocrática. Porque Dios redimió a la nación del poder del faraón, secando el mar rojo y le dio la ley en el monte Sinaí, hasta el tiempo en que Samuel accedió a sus demandas por un rey. Durante este periodo, Dios gobernaba por medio de Moisés, luego por Josué y por los jueces y por Samuel. Desde el punto de vista humano, el poder estaba mayormente en manos de los sacerdotes, quienes actuaban en base a las leyes dadas por Dios, en las cuales estaban juntos todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, el sistema de gobierno que tenía Israel era un sistema de gobierno que era manejado por delegación de Dios a los sacerdotes. No hay políticos, no hay campañas políticas, no hay un quítate tú para ponerme yo de cada 4 años, porque para tú ser sacerdote tenías que nacer dentro de la tribu de Leví. No habían sacerdotes fuera de esa tribu, esa era la tribu sacerdotal. Por lo tanto, los nacidos en esa tribu eran los llamados a dirigir al pueblo de Israel. Pero si los hijos de Samuel no daban el ejemplo y eran los hijos del sumo sacerdote, ¿qué se podía esperar de los demás? Entonces, Israel está pidiendo un cambio a un sistema de gobierno monárquico, que es una monarquía, forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona. Un rey o una reina, cargo habitualmente vitalicio, a que se accede por derecho de nacimiento y es hereditario. O sea, que la persona que se escoja como rey va a ser rey durante toda su vida, a menos que se incapacite mentalmente, a menos que lo maten, y lo va a heredar el trono su hijo, que el único mérito que va a tener el hijo es ser su hijo mayor o su hija mayor. No va a tener otro mérito. No sabemos si es una persona que va a venir preparada o va a ser preparada sencillamente porque es el hijo del rey, hereda. Y eso es lo que le está pidiendo el pueblo de Dios a Samuel, que le ponga un rey humano. El mejor ejemplo que hemos visto de una monarquía es lo que hemos visto en las pasadas semanas con la muerte de la reina Isabel. Pues eso mismo era lo que estaba pidiendo el pueblo de Israel. Aquí hay 2 puntos de vista sobre el gobierno de Israel. Primer punto de vista es el de Samuel, quien es el gobernador teocrático de la nación de Israel. Y el segundo punto de vista es la de los ancianos, que son el cuerpo asesor de Samuel, que están solicitando que se cambie el sistema de gobierno por una monarquía. El ambiente de la reunión es uno tenso, porque Samuel se le está dando un ultimátum. Queremos rey, lo queremos ahora. El razonamiento es que Samuel ya está viejo y sus hijos no están demostrando una conducta digna y acorde con lo que se espera de los dirigentes de la nación. Samuel se muestra disgustado por la propuesta y pide tiempo para orar y buscar la dirección divina sobre este asunto. ¿Hacemos nosotros lo mismo cuando tenemos una situación en nuestra vida? Una situación crítica, una situación profunda. Se la presentamos a Dios en oración antes de tomar una decisión. Trabajamos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestro disgusto. La reunión que acabamos de describir entre Samuel y los ancianos es de carácter gubernamental,
pero la decisión tomada tiene que ver con la fe de todos los participantes. Esta relación de fe y vida opera en todos los aspectos de nuestra vida. Por lo tanto, nosotros, cuando tomamos decisiones, se las presentamos al Señor. Confiamos que la respuesta que nos va a dar el Señor es la respuesta adecuada. Confiamos y ejercitamos nuestra fe y hacemos como Samuel, porque Samuel estaba disgustado porque están poniéndolo contra la pared. O sea, yo tengo un puesto hace 47 años y de la noche a la mañana esta gente decidió que me lo va a quitar. Y la gente que está pidiendo que yo salga del puesto es la gente en la que yo confío porque es la que trabaja conmigo, porque son los ancianos del pueblo de Israel. Y él estaba disgustado. Sin embargo, él no tomó una decisión en medio de su disgusto. Él manejó su coraje, él manejó sus sentimientos, él se presentó ante Jehová, puso el asunto en oración y esperó. Nosotros hacemos eso cuando tenemos situaciones difíciles. Trabajamos con nuestros sentimientos y se lo presentamos al Señor y esperamos respuesta. Vamos a ver cuál fue la respuesta del Señor. Alguien que lea los versículos 7, que lea el versículo 7. ¿Quién quiere leer? Allá. Leila, voy por ahí. Pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Una determinación que Dios le está dando, o sea, exacta. Haz esto porque no es a ti, que es a mí. O sea, están buscando Dios le está diciendo específicamente que me rechazan a mí por mis decisiones que tú también estás tomando. Así mismo es, Leila. Fue una decisión y una orden tajante. No es a ti a quien están rechazando, no te molestes. No es contra ti la cosa, es contra mí. Es contra mí que Jehová le diga a Samuel: el pueblo que yo escogí, mi pueblo, me está rechazando tajantemente. No es a ti, es a mí, porque lo que tú impartes viene de mí. Por lo tanto, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y él le dijo: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. O sea, que su pueblo escogido, el pueblo que él escogió para que fuera luz sobre la tierra, para que llevara sus ordenanzas, sus mandamientos, está diciendo: no nos interesa. No queremos ser luz, no queremos llevar tu palabra, no queremos hacer tus mandatos, queremos hacer lo que nos dé la gana. Y como queremos hacer lo que nos dé la gana, queremos un Dios humano, un rey humano. Queremos un hombre. Dime, Antonia. Ok. Pues entonces, esta respuesta fue la respuesta que recibió Samuel ante la oración y ante la petición de los ancianos. La respuesta de Jehová fue directa, concisa y al grano. Jehová aprobó la decisión del pueblo de tener un rey humano, aunque esto negaba el gobierno de Dios sobre el pueblo. Yo más bien diría que no es que la aprobó, es que la aceptó. Aunque el análisis de la clase dice aprobó, para mí es aceptó. Él sencillamente decidió respetar el libre albedrío de su pueblo y aceptó que pusieran un rey humano. Dios le dijo a Samuel que cumpliera la petición del pueblo. Esto no se debía a que su solicitud fuera buena o correcta, sino que Dios le enseñaría a Israel a través de esto. A veces, cuando insistimos en tener algo malo,
Dios nos permite tenerlo y luego nos enseñará a través de ello. Dios no se interpone en nuestras decisiones. Él nos aconseja a través de la oración, pero si aún con todo el consejo usted quiere hacer lo que le dé la gana, tiene que asumir las consecuencias de lo que haga. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios aceptó que lo echaran a un lado y poner un Dios humano, un rey humano, pero el pueblo tuvo que pagar las consecuencias. Y a través de esas consecuencias que nos duran hasta hoy en día nosotros, es que estamos aprendiendo lo que significa no tomar en cuenta la opinión de Jehová en las decisiones de nuestra vida. Alguien que lea, por favor, versículos 17, 18 y 19. Después Jesús llamó a los israelitas para adorar al Señor en Mizpa y les dijo: el Señor, Dios de Israel, dice: yo saqué de Egipto a ustedes los israelitas y los libré del poder de los egipcios y de los reinos que los oprimían. Pero ahora ustedes desprecian a su Dios, que los ha librado de todos sus problemas y aflicciones, y lo han rechazado al pedir que les ponga un rey que los gobierne. Por lo tanto, preséntense ahora delante de sus tribus, del Señor de sus tribus y por sus clanes. Llegó la respuesta. Y Samuel cita a todos los clanes, a todas las tribus, a todo el pueblo de Israel, a Mizpa, que es el lugar de adoración, porque en esa época no había templo, para presentarse delante del Señor y dar la respuesta que el Señor le dio. Y el Señor les dijo: yo los saqué de Egipto, o sea que de entrada les metió tremenda bofeta, porque les está recordando todo lo que Él ha hecho por el pueblo de Israel, todo lo que hizo desde que los sacó de Egipto. Y aún así ustedes me están rechazando. Y ustedes, los israelitas, y los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Les está haciendo un recordatorio de toda su historia, desde el momento que salieron de Egipto, que vagaron por el desierto, que conquistaron la tierra de Canaán, y todo lo que ocurrió en los próximos 400 años hasta llegar a ese momento. Y Él se lo está recordando y le dice: pero ustedes ahora desprecian a su Dios. O sea, yo los bendije, los escogí, los saqué de la esclavitud, los llevé a la tierra de leche y miel prometida a sus antepasados. Tierra que ustedes no trabajaron, porque cuando entraron a la tierra ya estaba todo cultivado y todo hecho, y aún así ustedes me desprecian. Ustedes rechazan lo que yo les he dado. Pues entonces, hagan como ustedes entiendan que deban hacer. Y les está diciendo: yo quiero aquí a todo el pueblo de Israel, todos los clanes, todas las tribus, todo el mundo, porque esto que van a hacer es separar al pueblo de Dios. Y yo quiero que nadie pueda alegar después: yo no estaba, yo no lo sabía, yo no decidí, yo no participé. Por lo tanto, Samuel le comunica al pueblo la respuesta de Jehová. Le recuerda al pueblo todo lo que Dios hizo por ellos desde que los sacó de Egipto. Dejó al descubierto la ingratitud del pueblo ante los favores recibidos. Samuel convoca al pueblo a Mizpa para escoger un nuevo rey. Allí en ese lugar, después que el Señor le hace su reclamo, su justo reclamo, entonces van a nombrar un nuevo rey. Vamos a leer los versículos del 20 al 22. ¿Quién los quiere leer? Edwin.
Que el Señor le continúe bendiciendo. Luego ordenó Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. A continuación, ordenó que se acercaran los de la tribu de Benjamín, y la suerte cayó sobre el clan de Matri. Y de ella la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis. Pero lo buscaron y no lo encontraron. Por lo que consultaron otra vez al Señor para saber si Saúl se encontraba allí. Y el Señor respondió que Saúl ya estaba allí y que se había escondido entre el equipaje. Gracias, Edwin. Pues resulta que el primer rey de Israel fue escogido como consecuencia de un juego de azar, porque le echaron a la suerte. Él cogió todas las tribus, las metió en un paquete, sacó un papelito de esta tribu, cogió todas esa tribu, todas las familias de esa tribu, la metió en un paquetito y sacó un papelito. Este papá, y cogió todos los hijos de este papá, los metió en un paquetito y sacó el nombre de Saúl. Y así fue como se escogió al primer rey de Israel. Por un juego de azar. Entonces, la elección se hizo por el método de echar suerte entre todas las tribus. Salió de la tribu de Benjamín, que es la tribu más pequeña y la más pobre que había en Israel. Después se echó suerte entre las familias y salió la familia de Matri. Finalmente se echó suerte en la familia de Matri y salió Saúl, hijo de Cis. O sea, que el pueblo escogido rechaza la supremacía de Jehová por un hombre humano escogido a través de un juego de azar. Por purita suerte le tocó a Saúl el trono, el primer trono de Israel. Pero vamos a ver entonces quién es Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, hijo de Cis de la tribu de Benjamín. Trabajaba para su padre criando burros. Conoció a Samuel antes de ser reconocido públicamente como rey, cuando estaba buscando unos burros extraviados. Samuel lo invitó a comer y luego lo ungió como rey. Cuando Saúl comenzó a reinar, tenía aproximadamente 30 años. Vamos a leer los últimos 2 versículos para conocer cuál fue la reacción del nuevo rey de Israel cuando le dijeron, te toca a ti, tú fuiste el escogido. ¿Alguien quiere leer los últimos 2 versículos, 23 y 24? Entonces corrieron, lo sacaron de allí y puesto en medio del pueblo, sobresalía por encima de todos los hombres tras arriba. Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al elegido de Jehová? No hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó con alegría, viva el rey. Gracias. Vamos a ir un poquito atrás y vamos a ver que cuando le dijeron a Saúl, tú eres el escogido, Saúl se escondió. Tremendo, ¿no? Tremenda característica del primer rey. Él se escondió. Él dijo, esto yo no lo quiero, yo me voy a esconder. Y le tuvieron que volver a preguntar a Jehová, Jehová, este es el que tú estás diciendo que va a ser rey. Tú lo estás confirmando como rey después del sorteo. ¿Por qué no aparece? ¿Dónde está? Y el Señor le dice, es que está escondido en el equipaje. Y de allí lo tuvieron que ir a buscar. Entonces, es interesante notar en estos pasajes que lo que se está resaltando son las características físicas de quien sería el primer rey. No está hablando de que es una persona estudiada, una persona inteligente, una persona espiritual, una persona dedicada a los asuntos de Dios. Lo que te está diciendo es que era un hombre alto, que llamaba la atención porque dentro de toda
personas que estaban allí, él sobresalía por su estatura. Y que eso fue lo que le llenó los ojos al pueblo. Y empezaron a gritar, vive el rey, vive el rey, vive el rey. Pero no se habla de su capacidad intelectual ni de su capacidad espiritual. Saúl posteriormente demostró en su comportamiento como rey ser una persona de carácter voluble, depresivo, inseguro y hasta cobarde. Porque Samuel padecía de depresión. Cuando nos habla más tarde en los Reyes, que él tuvieron que buscarle una persona que le tocara música para que él se calmara, que resultó ser David, es porque él padecía de depresión y la música le calmaba la depresión. O sea que el pueblo de Israel rechaza el mandato de Jehová por un rey depresivo, desconocedor, poco espiritual y cobarde, porque cuando le dijeron te toca la responsabilidad se escondió en vez de afrontar lo que le venía por delante. Dime, Antonia. Estaban completamente desenfocados el pueblo, como pues sucede en el día de hoy. A eso vamos a llegar. El pueblo de Israel estaba totalmente desenfocado, como dice Antonia, porque lo que ellos estaban buscando era algo bonito, algo que atrajera la vista, algo que ellos pudieran decir, ay, nuestro rey, mira lo que alto es, sobresale de la multitud por su estatura, y no estaban buscando lo que tenían que buscar. Y eso nos lleva a la aplicación de la clase de hoy. Cómo nuestra fe opera en la toma de decisiones que afectan nuestra vida individual y comunitaria. Aquí en la historia vemos cómo la falta de fe de los jueces en que Dios podría resolver los problemas trajo como consecuencia que prefirieran tener un rey humano. Porque sí tenían la problemática de que Samuel no podía controlar a sus hijos y por lo tanto sus hijos no se comportaban de acuerdo a lo que se esperaba de unos sacerdotes. Pero eso Jehová lo podía resolver, como lo había resuelto en otras ocasiones. Pero los jueces tuvieron falta de fe, los ancianos que ayudaban a Samuel tuvieron falta de fe en que el Señor podría resolver esta situación y decidieron tomar el asunto en sus manos y pedir un rey humano. ¿Cómo manejamos nuestros sentimientos en situaciones donde necesitamos tomar decisiones? Samuel se sintió disgustado por la petición de los ancianos. Samuel se molestó porque lo confrontaron con sus errores, porque tú le estás diciendo tus hijos no pueden ser tus sustitutos, que es una forma de decir, papá, tú no los criaste bien. Pero también están poniendo en jaque su autoridad como sumo sacerdote, juez y profeta, porque le está diciendo el pueblo, ya no te queremos, porque una vez que se instaure un rey, no es esperar que Samuel se muera para tener un rey. No, es que el día que Saúl fue escogido como rey, Samuel dejó de ser juez. Por lo tanto, están cuestionando su autoridad y más que están cuestionando lo que Dios hacía a través de él. Y él estaba disgustado. ¿Pero qué él hizo? ¿Qué hizo Samuel con su coraje, con todo lo que él estaba sintiendo? Que es lo mismo que nosotros debemos hacer antes de tomar decisiones. Orar, manejar nuestras emociones a través de la oración, presentarle al Señor la situación que sea, permanecer atentos a la respuesta de Jehová y ejecutar la respuesta de Jehová, aunque no nos guste, porque eso fue lo que tuvo que hacer Samuel. Samuel no le gustaba la idea de que hubiese un rey, pero el Señor le dio un mandato y él lo cumplió.
Y esa es la línea que nosotros debemos seguir cuando estemos en alguna situación donde necesitemos tomar una decisión que no sepamos qué hacer. Esa es la línea. Presentarla en oración, permanecer atentos a la respuesta y accionar en favor de esa respuesta. Pero también, dime Antonia. Si se está orando, que viene siendo lo principal, tiene que esperarse lo que es la voluntad de Dios. Ahí está implicado obediencia, la obediencia de esperar, de verdad, para el asunto. Sí. Por eso debemos orar, presentar el asunto, esperar con paciencia, con calma la respuesta y después accionar en favor de esa respuesta, aunque no nos guste lo que nos están diciendo. Pero también esta lección tiene otras aplicaciones, como las características de un buen gobernante. ¿Qué buscamos o qué debemos nosotros como pueblo buscar en un gobernante, en un dirigente, en la persona que va a dirigir los destinos de este país? Que obedezca a la justicia, que sea íntegro en su vida personal, profesional y espiritual, que tenga la capacidad de servir a todas las personas por igual, que sea cristiano en el término que implica obedecer las ordenanzas de paz y justicia de Dios. No es que vamos a buscar otro Samuel. Es sencillamente que cuando nosotros vayamos en el proceso de escoger un gobernante, debemos buscar una persona íntegra. Una persona que en su integridad la demuestre a través de la justicia que tenga hacia su semejante, que su desempeño profesional sea un desempeño sin tacha, sin mancha, sin señalamientos, que no tenga nada escondido detrás, que a los 2 o 3 días de nombrarlo vaya el FBI y le toque a la puerta, que es lo que está pasando en estos tiempos. Y una persona que sabemos que en nuestro sistema gubernamental hay separación de iglesia y Estado, pero eso no quita que la persona que vamos a escoger pueda demostrar valores cristianos. Precisamente siendo una persona justa, siendo una persona íntegra. Y es algo que nosotros debemos meditar y comenzar a meditar porque estamos a 2 años del próximo proceso eleccionario. Y de verdad que lo que ha estado en estos 2 últimos años, fatal. Porque en cada vez que abrimos el periódico, uno preso, otro lo está buscando el FBI, otro hizo un arreglo con el FBI para que no lo metieran preso y está hablando de los otros. Por lo tanto, nos toca a nosotros hacer una evaluación, aplicar estos principios y ver si realmente cumplen la expectativa para gobernar el futuro de este país y llevarnos por un mejor rumbo en el que andamos. ¿Alguien quiere? Que se ven bonitas. A eso que quede claro, por las emociones, porque se ve que se ponen las manos en la palabra y después, no sé, no me convence más, eso no me convence. De verdad. Es cierto que es bien difícil escoger entre lo que hay, algo que, pero nosotros le dijimos a Jehová en ese episodio que nosotros queríamos dirigirnos nosotros mismos, que nosotros no queríamos su gobierno, que queríamos un gobierno humano, pues nos toca a nosotros. Entonces, dentro de lo que hay, escoger lo mejorcito y tratar, ¿verdad? Y orar para que entonces funcione y de verdad sea de provecho para nuestro país que tanto lo necesita. ¿Alguien tiene alguna reflexión final? ¿Alguna opinión? ¿Alguna contribución que quiera hacer? ¿Rey?
es importante mencionar que podríamos pensar, es que estos temas son delicados, a mí me ponen nervioso. Podríamos pensar que Dios se equivocó o Dios hizo algo incorrecto al seleccionar a Saúl. Dios estaba dándoles un rey como el que ellos querían. Es importante aclarar esto. Venía escuchando y aunque sí parece ser que hubo un proceso de azar en este asunto de seleccionar a Saúl, ya previamente Samuel lo había ungido en privado como rey. El asunto de hacer el juego de azar para decidir quién era el rey era simplemente que Dios les estaba dejando que ellos hicieran las cosas como ellos querían. Previamente, en una parte que no está en el leccionario, Dios le dice a Saúl, dile lo que cuesta tener un rey. Dile lo que cuesta tener un rey. Es simplemente porque es como nosotros vivimos una vida buena cuando estamos siguiendo lo que Dios nos manda. Pero cuando nos salimos, tiene consecuencias. Ellos tenían un gobierno teocrático, era el gobierno de Dios y todos eran libres. Lo que pasa es que ellos no querían dejarse regir por los mandamientos de Dios. Si esto hubiese sido así, todo hubiera sido sencillo. Pero al ellos apartarse de Dios, entonces es que quieren parecerse a las otras naciones. Y Dios les puso el rey que ellos querían. Ellos querían un rey que se viera imponente, que representara y que no es como cuando llega David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces era un hombre que era temeroso de Dios. Saúl era una persona ambivalente, con humildad, sí. Tal vez demasiado simple, me parece mucho a Esaú. Muy simple para el cargo que tenía, pero cuando fue seleccionado estaba escondido. Y el estar escondido demuestra mucha humildad, pero a la vez como que no estoy preparado para lo que me están dando. Yo creo que él no pudo asimilar la función que tenía o no lo quería, simplemente era demasiado grande para él, era un zapato muy grande. Pero sí quería aclarar que él estaba allí porque ese era el rey que ellos escogieron, no fue el rey que Dios les puso. Era simplemente que ellos querían un rey. Es correcto, ellos escogieron el rey que ellos querían según las características que ellos le parecían. Voy a ver. Pero el Señor permite que estas cosas ocurran para que se cumpla su plan, que quizás nosotros no lo entendemos de primera intención, pero el Señor va más adelante que lo que nosotros podemos ver y era necesario para que se cumpliera el plan divino. Es cierto. Se estaba escondiendo. Sí, se estaba escondiendo. Sí, se estaba escondiendo. Estaba pasando por la mente de él el montón de cosas, como por ejemplo, esto es mucho para mí, inseguridad, y entonces ese rey, de verdad, ese rey inseguro, ese rey no podía. Eso mismo era lo que le estaba pasando a Saúl por la mente, sobre todo porque él va a ser el primer rey de un reino que va a empezar en cero. No hay nada hecho, porque al ellos sencillamente dejar el gobierno de Dios, tienen que empezar en cero, tienen que empezar a preparar todo. Y entonces, me imagino que él diría, a mí, yo esto no lo quiero, pero le tocó, porque era el que el Señor había escogido. David era un hombre temeroso de Dios. David sabía cuáles eran los límites que como rey Dios les había puesto. El pecado de David fue realmente lo que lo sacó de la línea, pero si él hubiera estado todo el tiempo enfocado, él sabía lo que él no podía hacer como rey, lo que él podía hacer para establecer justicia. Pero Saúl no tenía ese... No, porque recuerda que las características que quería el pueblo no era un líder espiritual. Ellos querían un líder bonito,
que la gente lo viera y dijera, wow, este es el rey de Israel, porque era fuerte, era alto, era lindo, pero no habla de espiritualidad, no habla de conocimiento. Y pues eso fue lo que obtuvieron, un líder bonito. Y sí, exacto, eso mismo. Cada 4 años andamos en las mismas. El que tenga la campaña política más bonita, el que haga más ruido, ese es el que escogemos. Esa observación me lleva al libro de Isaías, cuando deciden escoger un rey, le dice, tú que tienes buenas túnicas, tienes buena presencia, tú debes ser el rey. Eso mismo, eso fue. Eso, puede que los hay, pero hay distinciones, ahí es donde tiene que saber. Exacto. No tener espiritualidad, y se esconde y tiene una, ¿cómo que se dice? Unas incertidumbres y unas cosas donde, no, inseguridad, como lo dije, que no va para ningún lado. Entonces, apliquemos esa lección a nuestro futuro próximo en 2 años, al momento de escoger quiénes van a ser los gobernantes de este país, y tratemos de que no nos pase lo mismo que al pueblo de Israel, que escojamos lo más lindo porque es lo que hace más alboroto, y comencemos a evaluar más profundamente lo que escogemos en las urnas para dirigir a nuestro país. ¿Alguien tiene alguna reflexión final? Que si no, entonces pasamos a la oración de cierre. Pues nos ponemos en pie. Amantísimo Padre Celestial, tuyo es el poder para reinar en cielo y tierra. Gracias por la revelación de tu amor y de tu palabra que nos permite entender cómo has bajado a las honduras de nuestra miseria y nos has levantado para mirar y seguir tu gloria. Ayúdanos como iglesia y como personas para que en nuestro alrededor se vean los signos de tu gloria y para que quienes nos rodean te puedan reconocer como su Rey y Señor y encaminen sus pasos hacia el advenimiento de tu reino. Padre Santo y Dios eterno, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, desarrollar esta clase, Señor, que sirva, Dios, de enseñanza y conocimiento para cada uno de nosotros. Te presentamos las ofrendas recogidas, Dios, que sirvan, Padre Santo, para continuar esparciendo tu evangelio sobre la tierra. En el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén.